Primer libro de Reyes. Los dos libros de los Reyes son la continuación de los de Samuel. Juzgan la historia en su conjunto con el criterio teológico del Deuteronomio y con el esquema pecado, destierro, retorno. Así, tras la destrucción de Samaria, se hace una larga reflexión presentando el desastre como castigo de las infidelidades de Israel. En los relatos de estos libros destacan por sus intervenciones las grandes figuras de dos profetas, Elías y Eliseo. Entre los reyes de Israel resaltan por su corazón pervertido Jeroboam I y Ahab con su mujer Jezabel. Se reconoce, sin embargo, la fidelidad de Ezequías y la del piadoso rey Josías. De su teología podemos destacar los siguientes elementos. 1. El monoteísmo. Israel no reconoce otro Dios y Señor que el de los patriarcas. 2. La esperanza mesiánica. A pesar de la maldad de los reyes, Dios hará surgir de la dinastía de David un rey verdaderamente fiel. 3. Las instituciones. Fundamentalmente el rey y el templo, auténticos pilares de la estabilidad del pueblo. Y 4. El destierro, con el que se culmina el libro dejando en interrogante el futuro del pueblo elegido. Primero de Reyes 1. El rey David era ya viejo, entrado en años. Lo cubrían con mantas, pero no entraba en calor. Sus servidores le aconsejaron que busquen para el rey mi señor una joven virgen que sirva al rey y sea su doncella, que duerma sobre tu pecho y entrará en calor el rey mi señor. Buscando una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel, encontraron a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven tenía muy buena presencia, fue su doncella y le servía, pero el rey no se unió a ella. Adonías, hijo de Hagit, se jactaba diciendo: yo seré el rey. Se procuró carros y caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban ante él. Su padre nunca le había disgustado preguntándole por qué obras de esta o aquella manera. Tenía también Adonías muy buena presencia y era más joven que Absalón. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Seruyá, y con el sacerdote Abiatar, quienes apoyaban a Adonías. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Jehoiadá, el profeta Natán, Semeí, el amigo del rey, y los valientes de David, no tomaron parte a favor de Adonías. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Zohelet, junto a la fuente de Rogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey, pero no invitó al profeta Natán, a Benaías, a los valientes, ni a su hermano Salomón tampoco. Natán dijo entonces a Betsabé, madre de Salomón: ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha erigido rey sin que David nuestro señor lo sepa? Ve ahora mismo, te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve, preséntate al rey David y dile: oh rey mi señor, ¿no juraste a tu sierva, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué se ha proclamado rey Adonías? Mientras estés hablando allí con el rey, entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé se presentó al rey David en la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag, la sunamita, cuidaba de él. Betsabé hizo una inclinación y se postró ante el rey. Este le preguntó: ¿qué te trae? Ella le respondió: mi señor, tú has jurado a tu sierva por el Señor tu Dios. Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero Adonías se ha proclamado rey sin saberlo tú, oh rey mi señor. Ha sacrificado bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Rey, mi señor, todo Israel tiene sus ojos puestos en ti, esperando que les anuncies quién ocupará el trono del rey, mi señor, tras él. De lo contrario, cuando el rey mi señor repose con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Llegó entonces el profeta Natán, cuando ella se hallaba hablando aún con el rey. Avisaron al rey: está aquí el profeta Natán. Entrando donde estaba el monarca, se postró ante él, rostro en tierra, y dijo: oh rey mi señor, tú tienes que haber dispuesto: Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono, porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar, que en este momento comen y beben en su presencia, profiriendo gritos de: ¡viva el rey Adonías!
pero no nos ha invitado ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Jehoiada. Tampoco he invitado a tu siervo Salomón. ¿Viene esta orden del rey mi señor sin que hayas comunicado a tus siervos quién se sentará en el trono del rey mi señor tras él? El rey David respondió: Llamadme a Bethsabe. Entró ella en presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces pronunció el rey este juramento: Vive Dios que me ha librado de todo aprieto. Te juré por el Señor, Dios de Israel. Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en mi lugar. Pues así he de cumplirlo hoy mismo. Entonces Betsabé se inclinó rostro a tierra, postrada ante el rey, y exclamó: Viva por siempre el rey David mi señor. El rey ordenó: Llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Jehoiada. Entraron a presencia del rey, que les dijo: Tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, bajadlo a Gijón, y allí lo ungirán rey de Israel el sacerdote Sadoc y Natán el profeta. Tocad entonces el cuerno y aclamad: Viva el rey Salomón. Subiréis luego tras él, y cuando llegue se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Jehoiada, respondió al rey: Amén. Así lo disponga el Señor, Dios del rey mi señor. Esté el Señor con Salomón, como lo estuvo con el rey mi señor. Exalte su trono más aún que el del rey David mi señor. Mientras el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Jehoiada, descendieron con los quereteos y los pleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y todo el pueblo aclamaba: ¡Viva el rey Salomón! Luego subió todo el pueblo tras él tocando flautas, con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía resquebrajarse. Adonías y todos sus invitados estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba. Al escuchar el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿Por qué ese ruido de la ciudad alborotada? Todavía estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adonías se dirigió a él: Entra, eres hombre valeroso y has de traer buenas noticias. Le respondió Jonatán: Todo lo contrario. El rey David, nuestro señor, ha proclamado rey a Salomón. Ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Jehoiada, junto a los quereteos y pelteos, y lo han montado en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón. Desde allí han subido alegres y contentos, y la ciudad está alborotada. Este es el tumulto que habéis oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real, y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David, diciendo: Que tu Dios encumbre el nombre de Salomón más que tu propio nombre, y exalte su trono más aún que el tuyo. El rey en su lecho, con un gesto de reverencia, ha exclamado: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha concedido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que mis ojos lo vean. A todos los invitados que estaban con Adonías les entró pánico, se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó, fue a la tienda del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues está asido a los cuernos del altar y dice: Júreme hoy el rey Salomón que no me matará a espada. Repuso Salomón: Si se porta como un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá a tierra, pero si se prueba que ha actuado con malicia, morirá. El rey Salomón envió gente que lo bajara del altar. Vino él a postrar ante el rey Salomón, que le dijo: Vete a tu casa. Salmo 118, 1-14. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y el Señor me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Juan 7, 25, 53. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Y yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. De la gente, muchos creyeron en él y decían: «Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará obras mayores que las que ha hecho éste?». Oyeron los fariseos que la gente comentaba estas cosas sobre él, y los sumos sacerdotes y los fariseos enviaron guardas para apresarlo. Jesús dijo: «Todavía un poco de tiempo estoy con vosotros, y después voy al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy vosotros no podéis venir». Decían los judíos unos a otros: «¿A dónde va a marchar este que no podamos encontrarlo? ¿Acaso va a marchar a la diáspora para instruir a los griegos? ¿Qué significa esta palabra que dijo: me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros?» El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: «El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva». Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos le replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa.